Poner en manos de los ciudadanos las elecciones hace poco más de 2 décadas significó una de las mayores transformaciones en la vida política y democrática de México. Este hecho trascendente se materializó en nuestra entidad con la creación del Instituto Electoral de Querétaro en 1994 y la reforma política que dio autonomía e independencia al nuevo organismo en 1996. Durante 18 años, el IEQ garantizó la participación ciudadana en 6 procesos electorales locales, la primera alternancia en el Ejecutivo Estatal en 1997 y contribuyó a la construcción de un Estado con paz social. Formaron parte del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro 40 consejeras y consejeros electorales, de los cuales 10 presidieron la institución. Bueno, se formó un auténtico Consejo Ciudadano, plural y totalmente autónomo de cualquier presión política o partidaria. También logramos una consolidación de un grupo técnico del instituto y una relación muy importante con el entonces Instituto Federal Electoral, que nos apoyó muchísimo. Por último, también podemos decir que logramos la consolidación del Instituto Electoral y unas elecciones transparentes con un manejo muy responsable de los recursos económicos. La estabilización del propio Instituto Electoral, toda vez que veníamos de un entorno muy hostil, muy adverso, derivado de la destitución de los 7 consejeros electorales después de la elección de 97. Una segunda cuestión importante me parece que correspondió a llevar la conducción del proceso electoral de gobernador en el año 2003 y previamente el haber promovido una reforma electoral y por supuesto un hecho significativo consistió en haber culminado la hasta ahora única redistritación del Estado. La consolidación del órgano electoral, la transición que se dio durante esta época, puesto que fue el último año que los consejeros electorales de esa época estuvimos, y el nombramiento de los que llegaron a ocupar los cargos en esta institución y sobre todo con el apoyo de los presidentes que me antecedieron. Durante la presidencia de un servidor, creo que uno de los aspectos más importantes que logramos hacer fue incrementar el umbral para continuar los partidos políticos obteniendo su registro ante el Instituto Electoral de Querétaro. También una parte importante que logramos hacer fue el modificar la contratación de los medios de comunicación a pasar al Estado y que se dieran las pautas de publicidad en términos de equidad y de igualdad para los medios de comunicación y los partidos políticos. Las elecciones de 2009 fueron sumamente importantes para Querétaro. Primero, porque hubo alternancia. En segundo lugar, contamos con el 60% de la participación ciudadana. También tuvimos 3 logros importantes. El primero de ellos fue que trajimos por primera vez las urnas electrónicas. Se llevó a cabo un ejercicio sumamente democrático que fue que los candidatos a gobernadores principalmente llevaron a cabo un debate. Fuimos los primeros a nivel nacional en regular el Internet. Nosotros nos proponíamos consolidar al órgano electoral como un órgano autónomo e independiente. Nos encontramos en el camino con una reforma electoral que vulneraba la autonomía e independencia del órgano. La defensa que hicimos del Instituto Electoral de Querétaro, oponiéndonos a esa reforma electoral, que era una reforma dura, que vulneraba ampliamente la autonomía del órgano, creo que fue la gran aportación que dimos nosotros al Instituto Electoral de Querétaro. Logramos tener una plena discusión de los asuntos de manera colectiva. Algo importante que como abogado siempre he estado al pendiente, pues es que se cumpla con los plazos, que se cumpla con las obligaciones, con las competencias que tiene la institución a la cual en ese momento me tocó presidir y que para mí como
como presidente y por obligación también teníamos la cohesión. Entonces esa cohesión había que verla reflejada en la toma de decisiones. Me tocó presidir esta institución en una etapa muy interesante de transición de modelo electoral, el modelo electoral vigente durante 18 años hacia atrás, y me tocó la transición al modelo electoral aprobado desde la Constitución a partir de 2014. Esto significó un gran trabajo de remodelación institucional en términos reglamentarios. Afortunadamente todos estos trabajos redundaron en una institución exitosa. La entrada en vigor de la reforma político-electoral más profunda del país en febrero del 2014 dio origen al Sistema Nacional Electoral. Las nuevas reglas cambiaron la manera de organizar las elecciones en todo el territorio nacional y crearon un nuevo esquema de competencias para las instituciones electorales de carácter nacional y local. Así, el Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral, y en nuestro estado, el IEQ dio paso al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en junio del mismo año. En el ejercicio de sus nuevas facultades, el Consejo General del INE designó el 30 de septiembre del año 2014 a los integrantes del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El último trimestre de ese año y todo 2015 se caracterizaron por la puesta en práctica de la reforma electoral del año anterior en 17 entidades del país, entre ellas Querétaro, donde se llevó a cabo un proceso ordinario y por primera vez uno de tipo extraordinario en el municipio de Huimilpan. De esta manera se renovó el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, la integración de la legislatura estatal y 18 ayuntamientos. En las elecciones de 2015 se refrendó la vocación democrática de las y los queretanos, quienes colocaron al Estado una vez más en los primeros lugares de participación ciudadana a nivel nacional. Durante los primeros 2 años del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, destaca la organización de 2 procesos electorales y la primera consulta ciudadana en el Estado, en forma de un plebiscito en el municipio de El Marqués, así como una actividad permanente para formar ciudadanos. Somos la primera integración del Consejo y las primeras elecciones en llevar a cabo luego de una reforma electoral de gran calado. Eso es mucho decir porque al mismo tiempo que estábamos llevando a cabo la jornada electoral, el proceso electoral, se estaban instrumentando muchos mecanismos de esta gran reforma. A partir de ahí también agregaría 2 elementos novedosos que vimos en estas elecciones del 2015, de las cuales una de ellas es la de las candidaturas independientes y otra de ellas la aplicación de la paridad de género como la vimos y como la seguimos viendo en nuestro país. Adicionalmente a esto, a esta integración del Instituto Electoral, le ha tocado el privilegio de participar en cosas que nunca habían ocurrido en el estado de Querétaro. En primer término, una elección extraordinaria, en el caso del municipio de Huimilpan. En segundo término, la primera aplicación de un ejercicio de participación ciudadana, como fue el plebiscito solicitado por el Ayuntamiento del Marqués. Es en septiembre de 2016 cuando el organismo electoral en Querétaro celebra su 20º aniversario, en un escenario de cambios y retos para las instituciones del Estado mexicano y para la democracia. Seguir ampliando la participación ciudadana, tocar los temas de democracia y educación cívica, particularmente en todas las escuelas, en la juventud, tener un voto electrónico con más certidumbre, poder abarcar aquellas regiones donde son todavía tradiciones y costumbres para que los representantes populares acerquen a las candidaturas independientes y, por supuesto, consolidar el servicio profesional electoral para los funcionarios públicos. Obliga a contribuir al desarrollo de la vida democrática de los residentes del estado de Querétaro. Y segundo, el fortalecer la cultura democrática. Me parece que ese es un reto fundamental. Uno, porque justifica la permanencia de estos organismos y segundo, porque vivimos en un país en el subdesarrollo político. Es necesario que estos organismos acrediten su utilidad para empoderar a la ciudadanía, que estos organismos electorales ejerzan plenamente su autonomía. Es necesario mayor contundencia por parte de estos órganos locales para hacer prevalecer
el carácter federal de la nación mexicana. Los órganos electorales estatales deberán posicionarse para que recobren la autonomía con respecto a la metrópoli, con respecto al Instituto Electoral Federal, el INE, para que los estados en este orden que siempre ha tenido de autonomía electoral lo recobren y puedan desarrollar su trabajo con más plenitud para beneficio del propio órgano, pero sobre todo para beneficio de los ciudadanos. Principalmente la credibilidad, la conformación integral de quienes son parte del Instituto Electoral Estatal de Querétaro. Es importante el reconocimiento que tengan de parte de la ciudadanía, los actores que ahí deciden la permanencia de los partidos políticos, el presupuesto e incluso las sanciones a las cuales son sujetas los partidos y los candidatos. Creo que el principal reto que tienen en este momento los organismos electorales es la credibilidad en la conformación, pero también el desempeño en la equidad, en la igualdad y el trato hacia los partidos políticos. Hay temas sumamente relevantes que habrá que revisar y que, por supuesto, al no haber precedentes, tendrán que ser muy cautelosos, no nada más la autoridad electoral en cuanto a presentarlo al Poder Legislativo, sino también el Poder Legislativo en cuanto a la regulación de la materia. En el caso, por ejemplo, en el tema de la reelección, en el caso de las candidaturas independientes, pero sobre todo y más importante es que las instituciones electorales tienen que seguir manteniendo esa cercanía con los ciudadanos, seguir generando confianza con los electores. Son varios los retos, las nuevas instituciones que han surgido de las reformas electorales, como es la reelección de diputados, cómo son las candidaturas independientes, cómo es la fiscalización, que no sea exclusivamente una fiscalización formal, sino que integre reglas de equidad, son fundamentales para la consolidación de la democracia en México. Sin embargo, hay un reto que resulta fundamental, es recuperar la credibilidad del órgano de acuerdo a su espíritu original. Los órganos electorales hoy en día pues tengan una sinergia muy importante con lo que es el Instituto Nacional Electoral. El tema del servicio profesional electoral es un asunto muy delicado, muy importante, porque se aspira a tener una profesionalización de los servidores públicos. Yo he estado observando el desarrollo de las actividades que hoy en día tiene el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y desde luego han sido continuos, han sido bajo los principios de imparcialidad, bajo los principios de objetividad, de legalidad, y eso nos da tranquilidad a los ciudadanos saber que contamos con autoridades electorales que tienen bajo su responsabilidad las elecciones. Ganarnos la confianza de la ciudadanía, confianza en que este instituto sabrá procesar la voluntad popular emitida a través del voto cada jornada electoral para traducirlos en gobernantes legitimados. Desde luego el compromiso con la ciudadanía pues es la transparencia, la certeza, el apego a la legalidad, que redundan en gobernabilidad, lo que trae paz a nuestro Estado. Necesitamos seguir fortaleciendo la credibilidad del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para generar un círculo virtuoso. Cuando hay autoridades que emergen de procesos electorales limpios, transparentes, democráticos, las propias autoridades gozan de legitimidad para iniciar sus gobiernos, y eso inicia en los procesos y eso inicia en el propio Instituto Electoral, de tal suerte que la legitimidad y la confianza que hoy los ciudadanos tienen en el instituto es sin duda uno de los grandes retos en los años por venir. En segundo término, la comunicación será fundamental en las próximas y en todas las elecciones que vengan. Ser un instituto que comunique con los ciudadanos y las ciudadanas todo lo que está ocurriendo, principalmente en los procesos electorales y principalmente el día de la jornada electoral. Y esta comunicación también tenerla con todos los actores políticos y todos los contendientes para que las reglas sean siempre transparentes y el quehacer del instituto esté a la luz de todos. Existe un reto de fondo que no solamente tiene que ver con las elecciones, es la participación ciudadana, y ese es el quehacer diario del instituto, generar mecanismos y espacios para que la gente participe y entienda cada vez más que su participación en una democracia es importantísima, como un círculo virtuoso que va generando más espacios y que la autoridad le va cediendo más espacios de participación. Ese reto a través de la educación cívica es el más importante que tenemos las instituciones electorales. Con 8 procesos electorales realizados en la entidad y un plebiscito, pero sobre todo,
Con autonomía en sus decisiones y apego a los principios que rigen la función electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro cumple 20 años generando confianza ciudadana. A propósito de esta celebración de los 20 años del Instituto, lo primero que hay que hacer es agradecer a todos los que con su paso por esta institución nos han entregado un instituto fuerte, sólido, confiable, que ha realizado 8 elecciones en su historia. A los compañeros y compañeras que me acompañan en mi Consejo General y a los funcionarios del Instituto, recordarles lo que siempre hemos dicho. Somos privilegiados de trabajar en un órgano electoral que genera gobiernos y que genera ciudadanía y que al final del día está construyendo un Estado mejor para todos. Y a los que están por venir, que sepan y tengan la certeza de que estamos dando nuestro mayor esfuerzo por heredarles también un instituto fuerte, sólido y creíble.